Muy buenas noches. Con este video de nuestra asociación damos un poco inicio a, a este nuestro ciclo de charla de los cuidados paliativos desde la Asociación Paraguaya de Medicina y Cuidados Paliativos. Yo soy Gladys Moreira López, psico-oncóloga. Soy actual presidente de la Asociación Paraguaya de Medicina y Cuidados Paliativos. Eh, nos, Nos está acompañando esta noche la colega de Uruguay, la licenciada Ana García, a quien tuvimos o tuve yo sobre todo el gusto de conocerla personalmente en nuestro encuentro de psicología paliativa en Rosario. Eh, Agradezco mucho esta presencia de ella justamente, sobre todo por el hecho de que nos une mucha amistad, nos une demasiadas cosas justamente con la gente de Uruguay. Está con nosotros también en este encuentro nuestra secretaria de la Asociación Paraguaya de Medicina y Cuidados Paliativos, la licenciada Lorena Riveros. Y bueno, agradezco también a la doctora Andrea Ferreira y a todas las personas quienes están en este momento conectadas desde nuestro canal de YouTube. Vamos a dar inicio a este tema tan importante que muchas veces nos toca justamente en nuestro quehacer cotidiano, que es muchas veces los pacientes, los familiares, nos torna difícil. No podemos dar una respuesta adecuada a sus necesidades o se nos complica realmente realizar una intervención con ellos muchas veces. Entonces, eh, pensando un poco en estos pacientes difíciles, justamente, eh, es que abordamos un poco este tema con la profesora Ana García, que por cierto, perdón, Ana, no estoy encontrando, se me perdió, no sé qué pasó de tu currículum. De todas maneras, yo quiero decir que ella es psico-oncóloga, pero paliativista, psicóloga paliativista, sobre todo está como docente. Lo que puedo decir es sobre todo lo que sé de memoria, porque se me perdió, perdón, Ana. Ana García es una colega, es psicóloga paliativista, es docente en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Montevideo, o donde, ¿será que podrías presentarte, por favor? Perdón. Yo me presento, Gladys. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Fue muy lindo encontrarnos hace menos de 15 días en una jornada que hicimos, que se hizo la primera jornada, el primer encuentro de psicología paliativa se hizo en Rosario, en Argentina. Y la verdad que fue una experiencia súper linda. Para mí fue mi primer viaje post pandemia o en esta suerte de transición pandémica, y la verdad que pasamos muy lindo. Nos encontramos con Gladys y con Lucía, otra compañera también de Paraguay, que durante 2 años habíamos compartido clases de maestría, y la verdad que fue una experiencia muy linda el encontrar la voz y reencontrar el cuerpo. Eso nos pareció bien interesante, ¿no? ¿Cuántos cambios hemos tenido de visualizarnos, de vernos? A veces uno pasó estos 2 años y no toma conciencia de todo lo que generó en nosotros esta reducción de nuestras habilidades sociales, básicamente, ¿no? Y bueno, cuando Gladys me invita, enseguida dije que sí. Este tema ya lo había abordado en otro momento, en una actividad de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, y siempre nos parece súper desafiante. Un detalle que me parece bien importante compartir es desde qué lugar voy a hablar yo, porque yo soy psicóloga, como decía Gladys. Básicamente me formé en Facultad de Medicina, porque concursé en Facultad de Medicina para formar médicos. Soy docente universitaria de la Facultad de la Universidad de la República, ¿tá? Que tiene, en realidad, si bien la sede está en Montevideo, por suerte cada vez más en los diferentes departamentos. Nosotros tenemos departamentos que son, Uruguay es muy chiquito,
tiene 3,5 millones de habitantes más o menos, pero tenemos por diferentes áreas, digamos, servicios de la Facultad de Medicina, y estamos como muy interconectados. Entonces yo soy docente de facultad, coordino desde mi rol de profesora de psicología médica, sexto año, el área de psicología médica en sexto año de facultad, y además soy la psicóloga de la unidad de cuidados paliativos, también del Hospital de Clínicas, que es el hospital universitario. ¿Ah? Entonces, en realidad, este concepto que a mí me pareció interesante compartir con ustedes en el día de hoy, es un concepto que trabajamos mucho con los estudiantes de medicina. Se los voy a contar desde el rol de profe de facultad, de los aspectos que nos parece interesante abordar con ellos. ¿Ah? Bien, qué difícil es etiquetar un paciente de difícil, ¿no? Tenemos que ser súper cuidadosos a la hora de usar el término, ¿no? Y cuando decimos, ¿cuándo le ponemos difícil a un paciente? Cuando la persona, el paciente, el usuario, rompe o no cumple con las reglas implícitas o explícitas que uno asocia, que uno vincula a cómo debería comportarse o funcionar en un área hospitalaria un paciente. ¿Por qué es importante? Porque para todos quienes trabajamos en la clínica hospitalaria, observamos determinados funcionamientos que nos llaman mucho la atención y nos agotan, nos preocupan. Entonces, nos parece bien importante reconocer que existen estos pacientes que son realmente difíciles, que generan una gran tensión y una sobrecarga, sobre todo emocional en los equipos, y que representan un desafío para el clínico. Entonces, qué importante es trabajar desde nuestro rol docente, darle herramientas a los estudiantes para que rápidamente puedan identificar y tener mejores recursos para enfrentarse, para afrontar en realidad esas características. Lo que hemos aprendido en esto es que no es posible cambiar al paciente difícil o problemático, ni vamos a cambiar su enfermedad, ni sus circunstancias. Lo que sí podemos cambiar es tener mayores herramientas en nuestra caja de herramientas para poder manejarnos con esta situación. Cuéntenme cómo venimos con el tema del audio. ¿Me escuchan bien? ¿Me siguen? ¿Me escucha bien? Sí, sí, súper bien. Perfecto, súper gracias. Bien. Bueno, bien, saben que en la literatura no está en el DSM-5, ni en el CIE 10, no aparece catalogado así, pero hay mucho material escrito sobre paciente difícil, sobre todo en la década de los 80 y de los 90, hay mucho material escrito sobre esto. Incluye ahí algunas definiciones que dice, bueno, es un grupo heterogéneo de pacientes con enfermedades relevantes, porque tienen enfermedades constatables, muy relevantes, cuyo rasgo común es la capacidad de producir distrés en el equipo asistencial. Dice, es una persona que provoca de forma habitual una sensación de angustia o de rechazo, y es el que consigue sentir un nudo en el estómago cada vez que toca asistirlo. Yo le digo a los estudiantes de medicina que cuando uno es sano, ¿no? Mentalmente sano, tiene estrategias, ¿no? y se forma y adquiere realmente estrategias profesionales, va aprendiendo como a decodificar un poco lo que genera lo que llamamos nosotros la contratransferencia. Y los pacientes que nos generan rechazo, cuando nosotros resonamos, digamos, y estamos trabajados internamente, bueno, eso es una información que nos dice cosas. Dice, es el que consigue hacer sentir un nudo en el estómago cada vez que toca asistirlo. Y fíjense lo que hice. Cuando preparé esta charla, le pregunté a mis compañeros paliativistas, mientras voy conversando, capaz que tomo algún mate, lo estoy haciendo muy como en casa, le pregunté a mis compañeros paliativistas qué
que era un paciente difícil para ellos, ¿no? Y les propongo algunas de esas percepciones. Dice, son aquellos que ponen a prueba toda nuestra capacidad de razonar y realizar una intervención de calidad asistencial. Eso fue una compañera que es oncóloga paliativista. Dice, es un paciente con el que no contamos programas sociales que puedan sostener las necesidades reales. Esto lo dice la trabajadora social del equipo, ¿no? Cada uno va dejando su orientación. Dice, son pacientes con múltiples patologías y complicaciones que dificultan el manejo del equipo asistencial. Eso lo dice un internista paliativista. Dice, requiere múltiples estrategias para abordar un problema clínico, son intervenciones intensas y desgastantes. Y la NERS del equipo dice, es aquel que por sus características de personalidad genera mal vínculo con el equipo asistencial, dificultando la empatía, desafía a quien lo asiste, requiriendo el abordaje en equipo. Estas son las percepciones de lo que nosotros identificamos como pacientes difíciles. ¿Cuáles son? Los pacientes que son muy demandantes, los pacientes que son muy quejosos, que tienen múltiples quejas, los pacientes que tienen dolor crónico. En la policlínica, yo le digo a mis compañeros que trabajan en la policlínica interdisciplinaria de dolor, y de dolor no oncológico, que trabajan con dolor crónico, que realmente son profesionales que tienen habilidades para manejar estos pacientes, porque su población son estos pacientes. ¿tá? Y ahí puse también los personajes famosos. Si nosotros tuviéramos de paciente al no sé, personaje famoso en nuestro país, que somos muy chiquititos y no tenemos grandes famosos, sería algún jugador de fútbol, el presidente de la República. Son desafiantes, pero por sus características, por lo que implica, en este caso por ahí, no tanto los rasgos de personalidad, sino por los desafíos que implica. Y cuando hablamos de personalidades complejas o graves, y hablamos de trastornos psiquiátricos, ahí yo incluí muchos de ellos, y dentro del trastorno de personalidad, los pacientes con adicciones, los trastornos de personalidad, básicamente el clúster B. Bien, ¿por qué estos pacientes producen tanto malestar? ¿no? Entonces, acá se van combinando y entreverando. Hay aspectos que tienen que ver con las características del médico, los integrantes del equipo de salud, hay características propias del paciente, hay contexto, hay situaciones adversas que a veces complejizan, y hay habilidades relacionales a favor o en contra que también parecen incidir. ¿tá? Estos autores incluyeron como algunas razones que hacen difícil el encuentro clínico, ¿no? A mano izquierda tenemos como las categorías de la dificultad y las razones del médico, digamos, para definir este encuentro como difícil. Si pensamos en la identidad profesional, el médico el médico que se enfrenta a un paciente difícil es: no puedo hacer las cosas mejor, me desafía intelectualmente, mi capacidad de vincularme, ¿no? Son pacientes que generan conflicto permanente con la forma habitual de manejo, de abordaje que el médico tiene. Hay características personales que traducidas en las razones del médico dice: siento que saca ventajas o que se aprovecha, ¿no? Esa sensación de desafío a permanencia, esa dificultad en la relación con el paciente permanentemente. El manejo del tiempo es agotador, dicen los médicos, me lleva mucho tiempo porque parece no entender, de esos pacientes que a veces nosotros trabajamos en un ámbito universitario, y hay pacientes que dicen, el paciente que viene, el médico que vino es demasiado joven, yo quiero hablar con el grado 5. El grado 5 le decimos acá al profesor que tiene mayor jerarquía de la clínica médica, por ejemplo, ¿no? Entonces permanentemente está burlando, de hecho hoy tuvimos que hacer una intervención con el profesor de la cátedra de oncología, porque una de las hijas de una paciente que nos está dando muchos problemas, es un familiar difícil, estaba desconforme con
la realización de una quimioterapia a su mamá. Y bueno, de hecho vino el responsable de la cátedra para hacerse cargo de que la decisión no había sido de la profesora, que es una profesora joven, y en realidad se hizo cargo, ¿no? Apenas vio a la profesora que había tomado la decisión de la quimioterapia, dijo, joven tenía que ser, ¿no? Fue un cachetazo así, en un contexto absolutamente de todos jóvenes, ¿no? La carrera universitaria asistencial, digamos, son personas muy jóvenes, ¿no? El sentirse cómodo con el nivel de autonomía del paciente, esa sensación de que el médico transmite o quien lo asiste al paciente, dice, él quiere hacer las cosas que él decida, ¿no? Tengo que ceder todo el tiempo, termino haciendo lo que él dice. Con respecto a cómo impacta a la confianza en las habilidades del médico, ¿no? Esta es una categoría que permanentemente se ve obstaculizada, ¿no? Y que yo siempre le digo a los estudiantes de medicina que si a uno lo agarran mal estos pacientes en la autoestima o está en un momento difícil, realmente uno colapsa. ¿Cuáles son los efectos en el médico, básicamente, relacionado con el desarrollo de la profesión? Bueno, sabemos que alta carga y estrés laboral, dificultad en comprender la patología concreta del paciente con quienes trabaja por esa sobrecarga permanente, ¿no? Hay algunos... se han hecho algunos estudios sobre características de los profesionales, a veces que la pasan peor con estos pacientes, y se dice, bueno, son muy perfeccionistas, con el deseo de agradar todo el tiempo, con baja tolerancia a la incertidumbre del diagnóstico del paciente, y con sesgos por ahí que son más negativos hacia la problemática del paciente, ¿no? Son propensos a este es psiquiátrico, este es psíquico, digo, términos que se usan habitualmente, a catalogarlo y no a veces a tomarse el tiempo, ¿no? De identificar las razones y a conceptualizarlo. Yo siempre digo, los espacios universitarios son muy gratificantes porque nos permiten conectarnos, aprender y generar espacios de reflexión como los ateneos o los espacios de encuentro clínico. Fíjense, miren, tenemos cómo se va desencadenando, ¿no? La conducta desadaptada del paciente, los efectos que generan negativos en el encuentro, el juicio negativo del profesional, y después la frustración del paciente y la denuncia o la demanda al médico o al equipo de salud. ¿Cuáles son las reglas para el enfoque? Ned Kassem era ya falleció no hace tanto tiempo, pero nos visitó en algún momento en Uruguay. Era un psiquiatra referente en el área que trabajo yo, de la psicología médica, que decía, lo primero que uno debería de hacer es identificar la situación estresante para el paciente. ¿Qué intervenciones que yo hago, qué aspectos del vínculo está generando malestar, ¿no? Identificar cómo funciona el paciente. Y decía Kassem, es respetarlos sin modificarlos, es observarlos, para saber cómo intervenir. No aumentar el enojo o la ira del paciente. Estos pacientes no hay que confrontarlos, hay que ser bien cuidadosos. Y evitar la confrontación, como decía recién, con las exigencias que son muchas veces narcisistas del paciente. Bien, esto es un trabajo que me pareció, tiene mucha letra, pero creo que vale la pena. Las dificultades de los equipos de salud. Lo tomé casi textual porque me parecía que estaba bueno pensarlo. Dice, los médicos que tienen creencias negativas acerca del papel que juegan las variables psicosociales en la salud suelen experimentar una mayor frustración en la relación con sus pacientes.
Esos que minimizan o que totalizan, ¿no? Porque también vemos eso, ay, esto es psicológico, ¿no? No hay cosa que me genere mayor enojo, ¿no? Que así como se tilda rápidamente de difícil y no se aprende a resolver con estrategias pensadas y académicas estas situaciones, cuando los médicos rápidamente catalogan como esto es psicológico. Todo es psicológico. Lo que no pueden conocer o manejar, lo tildan de psicológico. Entonces dice, el grado en que el profesional cree en el paciente es responsable o tiene control sobre sus conductas problema determina su reacción ante estas, ¿no? Cuando la situación se considera producto de problemas neurobiológicos, es mejor aceptada, ¿no? Si la reacción o el malestar está evidenciada en una tomografía, ¿no? El malestar es un glioblastoma frontal que genera acciones o malestares conductuales, da mayor tranquilidad. Pero cuando hay dificultades más vinculadas a los aspectos sociales o dificultades más en los aspectos psicológicos, ¿no? En general, el médico es reticente y a veces le cuesta mucho, tomar contacto con esto y proponerse un plan para poder abordarlo, ¿no? Fíjense que estos pacientes, les estoy hablando desde la clínica hospitalaria, en donde podemos ver pacientes con diferentes patologías. El tema es, ¿qué nos pasa en cuidados paliativos con estos pacientes? Realmente se nos complica muchísimo, porque además hay un agregado que es, además de todos estos factores que decíamos que se nos complican mucho, le agregamos el contexto especial que está transitando este paciente o esta familia, en donde hablamos de una extrema vulnerabilidad o una crisis específica, ¿no? Que es cuando en una persona o en una familia aparece drásticamente o se instala una enfermedad grave, avanzada, amenazante para la vida y progresiva. Entonces, siempre es importante, esto le transmito a los estudiantes, que tenemos que ser sumamente cuidadosos, primero hacer un buen diagnóstico de situación, del funcionamiento, ¿no? Yo siempre digo, los psicólogos trabajamos, los psicólogos que nos dedicamos al área de la medicina, de la psicología paliativa en este caso, o de la psicología clínica o de la psicología hospitalaria, trabajamos con la adaptación a la situación de enfermedad. Entonces, tenemos que identificar cómo funciona este paciente, ¿no? En estas circunstancias, en circunstancias de máximo estrés, y ver, ir monitorizando cómo es la evolución. Si estos pacientes tienen características complejas previo a la enfermedad, ya sabemos que se van a exacerbar y nos van a complicar muchísimo. Entonces, tenemos que ser súper cuidadosos y generar instancias de mucho trabajo intraequipo, porque podemos ver alterada nuestro objetivo central, que es la asistencia de calidad de estos pacientes. Bien, yo les decía recién, esto ya lo compartí con ustedes, fíjense en este estudio, fíjense los porcentajes, se dicen que en un abordaje, en un hospital clásico, uno tiene habitualmente, tanto en policlínica como en internación, en la consulta hospitalaria, los estudios varían y dicen que entre el 11 y el 20% de la atención de los pacientes se consideró difícil. O sea, en realidad convivimos con estos pacientes y con estas circunstancias y con estas realidades mucho más de lo que la objetivamos, digamos, ¿no? Terminamos como entrenados, ¿no? Y nos vamos rápidamente nosotros también adaptándonos a estas realidades que realmente nos parece importante darles como un estatus de desafío.
Dice, la dificultad se asoció fuertemente con el número total de trastornos mentales, síntomas somatomorfos y físicos, la presencia de síntomas físicos y abusos de alcohol, ¿tá? Que obviamente generan gran agotamiento, porque nos toca un aspecto súper importante, al médico especialmente, ¿no? Porque es el que de alguna forma lleva adelante, ¿no? Junto con el equipo, la asistencia médica del paciente, pero muchas veces genera una gran afrenta al narcisismo de un técnico, en este caso puede ser de un profesor, en el caso del hospital en el que trabajo, ¿no? Hay prevalencia de los trastornos difíciles en los trastornos psicológicos, ¿no? De los pacientes difíciles. Bueno, podríamos decir, bueno, el trastorno en el estado de ánimo estaría en un porcentaje un poco más elevado, los trastornos de personalidad específicamente, los del clúster B, los trastornos de ansiedad, los abusos de sustancias, entre otros, en este estudio se consideraron difíciles. Bien. ¿Qué nos pasa? Porque en general, a ver, los pacientes difíciles, en general, devienen de familias difíciles, ¿tá? Entonces, también, cuando armamos la historia clínica, es importante tener herramientas para identificar cómo funcionan las familias de los pacientes que acompañamos nosotros, que están en general en estadios avanzados. Entonces, ya sabemos, hay algunos indicadores que van a dar algunas señales, ¿no? Como sabemos, nuestro objetivo es trabajar la situación de internación hospitalaria, el abordaje paliativo en el domicilio, el desenlace del paciente y el acompañamiento a la familia en duelo. Por suerte, en realidad, también es importante, no sé, en nuestra experiencia, por ejemplo, siempre insistimos que un buen abordaje precoz nos facilita, ¿no? Trabajar algunos aspectos del funcionamiento, ¿no? Los posibles, los reales, porque muchas veces no tenemos tiempo, van a facilitar intervenciones posteriores en el duelo. Nosotros acá, yo siempre les transmito esto también a los estudiantes, los porcentajes de duelos complicados, por suerte, con un buen acompañamiento en cuidados paliativos, se reducen bastante. En general se dice que los duelos complicados en cuidados paliativos, alrededor de un 10% más o menos plantea la bibliografía en ese tema. O sea que las intervenciones específicas o puntuales del psicólogo post-desenlace, en general, en nuestra experiencia, es menos de un 10%. O sea que uno dice, bueno, se trabajó mucho para que la persona, la familia, los dolientes, puedan seguir su vida sin el familiar, seguramente si lo necesitan, orientados con algún servicio de psicoterapia externo. Esto es importante también transmitir, ¿no? La importancia de leer la dinámica de cómo funciona esa familia y no actuarla. Esas familias que establecen rápidamente los buenos y los malos dentro del equipo de salud y hacen mucho daño. Por ejemplo, ¿no? La enfermera de la mañana es divina, es súper amable, pero de la tarde y la de la noche son unas bestias, lo tratan mal, ¿no? Entonces, a esa enfermera de la mañana que la endiosó o le trae regalos, que le hace mucho bien, le comenta a la compañera de la tarde que conmigo es divino, son fantásticos, y la compañera de la tarde se siente mal, ¿no? Generan ese malestar permanente y ese tironeo intraequipo. Son pacientes y familias que pueden generar una perturbación severa en la interna del equipo de cuidados paliativos. Miren, tiré como algunas cuestiones como para pensar, ¿no? En esto de las pautas, estoy mirando la hora a ver si estoy bien, ya estoy redondeando. Dice, evaluar la situación primero, como les decía, hacer un diagnóstico de situación. Estamos bien con los tiempos, vamos súper bien.
cuando sentimos ese malestar, ¿no? Que yo les decía al que les digo siempre a los estudiantes, cuando uno identifica que hay algo que le genera mucha resistencia, que no le da ganas de ver al paciente, ¿no? Que si puede zafar, delega y zafa, ¿no? De valorarlo, ¿no? Lo que les proponemos, más reflexión que emoción, ¿no? En esta cosa de lo actuado, ¿no? Como de pensar qué me está pasando, hacer como decodificar un poco, interpretar o hacer un diagnóstico de lo que, emocional, de lo que nos va generando la relación y la interacción con ese paciente o con esa familia. ¿tá? Y esto es importante, etiquetarlo, ponerle nombre, ¿no? Aceptar lo que el paciente genera en nosotros, que cuando uno recién empieza, seguramente cueste mucho compartirlo a los colegas, o no banco a esta paciente, me genera un malestar enorme, ¿no? Entonces, si tengo un espacio terapéutico, lo puedo conversar en el espacio terapéutico, pero a veces no pasa eso. Entonces, por eso el equipo es el que nos abraza en ese sentido, es un sostén clave, y lo que en general nosotros sugerimos es cuando nos genera el rechazo el paciente, conversarlo entre equipo y rotar los integrantes del equipo. ¿tá? Que no vaya la doctora, nosotros conocemos tanto a los integrantes, es un equipo que trabajamos juntos desde el 2014, en general se ha mantenido, que ya sabemos que hay compañeros médicos que son excelentes para algunas características de algunos pacientes y otros se les hace más cuesta arriba. O sea, entre nosotros nos vamos conociendo y sabemos cuáles tienen mayores habilidades en algunos aspectos y cuáles en otros, y está bueno porque queda como repartida esa sensación de carga, ¿no? Bueno, analizar la situación, realizar un buen diagnóstico de situación, eso nos protege, ¿no? Esto de trabajar en un hospital universitario es una experiencia muy linda porque permanentemente estamos aprendiendo, ¿no? Capaz que en otros espacios donde no hay instancias de ateneos, de encuentros clínicos, ¿no? Capaz que esto no pase, pero permanentemente, no sé, yo trabajo en una policlínica, trabajo en paliativos, pero me he dedicado últimamente a los paliativos neurológicos, y la otra vez propusimos una de las instancias en la policlínica de ELA, en la que trabajo, propusimos el abordaje de un paciente difícil, que era un paciente que tenía una conexión de una realidad bien compleja, un paciente joven, un paciente con una esquizofrenia diagnosticada capaz que tardíamente, un paciente con un consumo problemático de sustancias, ¿no? Y un paciente que por ese desorden en su funcionamiento tenía HIV. O sea, fíjense ese combo. Entonces, definimos al paciente como un paciente difícil por la complicación y la interacción de esas patologías, que en general no nos generaba rechazo. En este caso era por el gran desafío que nos exigía profesionalmente, ¿no? Porque, bueno, no es habitualmente una presentación que tengamos, ¿no? Integrar como tantas áreas, ¿no? Y exigirnos un pensamiento como tan complejo, ¿no? Tenemos que tener un plan de acción posible, ¿no? Con objetivos hiperconcretos, progresivos y que podamos asumir, ¿tá? Que la doctora que se encargó de verlo pueda sostenerlo. Estos pacientes no toleran que un día vaya uno, otro día vaya otro y otro día vaya otro, porque permanentemente le asignamos este doctor con el que creemos que
podemos tener mejores herramientas para manejarlo, y tenemos que ser muy honestos con estos pacientes y muy claros, porque si no, rápidamente genera eso desconfianza en el equipo, y bueno, nuestras capacidades y posibilidades de asistirlo y de acompañarlo va a ser difícil. ¿Ah? Bueno, modificar situaciones del entorno, de las realidades, como les decía recién, si es posible. ¿Tá? Tratar de conectarnos con los aspectos más constructivos de la personalidad del paciente. ¿Tá? Son pacientes que sufren mucho, ¿no? Por sus características, sufren mucho, y también nos exige como decodificar el sufrimiento, que no es el sufrimiento neurótico clásico, el que en general estamos más acostumbrados. Y otra cosa que también insistimos mucho, ¿no? Que el enojo, la bronca, la ira, y la demanda y la exigencia eh, que solemos sostener no es hacia nosotros, ¿no? No es hacia mí, Ana, como psicóloga paliativista, ni al médico, sino tiene que ver con aspectos de la persona, personales, que se proyectan masivamente al otro. ¿Tá? Es la forma en la que la persona se maneja, ¿no? Y tenemos que entenderla, pero la entendemos no desde, bueno, pobre, mira lo que le pasa, ¿no? Esta persona funciona con tales o cuales características, y tenemos que hacer un diseño. O sea, nos exige intelectualmente a nosotros, no es pobrecito, es, bueno, tenemos que encontrar estrategias para poder manejarlo. Establecer prioridades, que es lo más importante en este momento. Hay cosas que no vamos a modificar, como les decía, lo que vemos es que en un contexto de crisis, ¿no? Como lo que implica una enfermedad, estos aspectos más rígidos de la personalidad de los pacientes no vamos a modificar, o sea, tenemos que trabajar con lo que tenemos. Y algo que es bien importante en el manejo es tener reglas y límites que sean súper claros. Y por supuesto, ¿no? La habilidad por excelencia nuestra es la empatía, y sobre todo actuar la empatía desde la compasión. Y como les decía, todo el tiempo estuve contándoles algunas situaciones y cómo las resolvíamos en equipo, ¿no? Fomentar el trabajo en equipo, y nosotros que tenemos esa herramienta, los psicólogos especialmente, generar espacios de supervisión o diálogo con colegas, ¿no? También está súper estudiado el rol que tiene la autoobservación del profesional como uno de los recursos más importantes para interactuar con estos pacientes. Y es esa la sensación que tenemos, ¿no? Que con estos pacientes nos enfrentamos a un muro, ¿no? Helado, que nos genera malestar, ¿no? Que nos conecta con emociones muy, muy negativas muchas veces, que las tenemos que tener trabajadas. Yo allí puse algo que nos dijo también una compañera del equipo, dice, nos desafían y nos exigen, nos llevan a trabajar bien en equipo, ¿no? Bien en equipo. ¿tá? Eso termina siendo gratificante. Y creo que esta es la clave, ¿no? Son de esos pacientes que van permanentemente sondeando, ¿no? La realidad. Hasta acá tengo, dejar de compartir. Nos ponen a prueba permanentemente y ven cuáles son los puntos flojos que tenemos intraequipo y van a ellos, ¿no? Entonces nos exige un manejo interesante, ¿no? De mucho trabajo interno, personal, y después de experiencias de desarrollo de equipo, ¿no? Bueno, capaz que fui medio rápido, pero bueno, así lo dejamos para compartir un poco las experiencias, si esto les resuena, si cuando les iba contando esto les resuena. A mí me gratifica mucho trabajar estos temas con estudiantes, ¿no? Para ver cómo ellos
para ir identificando estos comportamientos, estos rasgos que complican bastante, ¿no? Y cómo uno, un poco la insistencia mía, es que desde la formación y desde la actualización tenemos mejores recursos, ¿no? Un poco esa es lo que quería compartir con ustedes. Excelente, excelente, Ana. Y sobre todo, como esto que decía justamente, nos desafía como equipo, porque perturba al equipo y siempre va buscando, bueno, con este y con este y con este, entonces como que si le quiebro a este, también le puedo quebrar al otro, en fin, entonces ahí la importancia del desafío justamente, vamos a trabajar, vamos a juntarnos nosotros por lo menos, ¿verdad? Nuestros recursos y Sí. me quedo con esto, ¿verdad? De justamente de la empatía en acción con la compasión. Porque cómo está sufriendo ese ser humano. A veces de pronto nos pasa un poco más que a los pacientes de pronto como que les entendemos, ¿verdad? Pero con la familia. Con la familia tenemos menos resistencia aparentemente. No sé y cómo percibís vos, pero yo suelo ver esto en los lugares donde trabajo, cómo la familia no va a entender, sobre todo a veces cuando encontramos conspiración del silencio, cuando encontramos trastorno de adaptación en la familia, es decir que somos un poco más duros, parece, con la familia que con el paciente. Mira, Gladys, yo soy la única psicóloga del equipo de la unidad de paliativos del hospital, que es un hospital bastante grande, pero tengo un soporte interesante que son mis compañeros, los docentes de psicología médica. Entonces, cuando pasa eso, cuando tengo un paciente difícil y una familia muy compleja, que es agotadora, les pido a mis compañeros que me asistan. Entonces, yo trabajo con el paciente y ellos trabajan con la familia o al revés, pero hacemos una estrategia que no, porque si no es demasiado, ¿no? Hay familias realmente muy complejas, muy complejas. Nosotros trabajamos con una población sumamente vulnerable, muy vulnerable, y eso no quiere decir nada, porque la cuestión sociocultural y demás no nos, en estos pacientes no cambia demasiado. En hospitales de desarrollo, de mucho desarrollo económico, también pasa exactamente lo mismo, salvaguardando las diferencias socioculturales, ¿entienden? O sea, esto no es por un tema de acceso económico, no tiene nada que ver, estos son rasgos de funcionamiento. Tienen que ver con los vínculos que se establecen y con la pérdida, muchas veces, estos pacientes más graves, con la pérdida de control de la situación, de la enfermedad. Sienten que pierden el control y en general tienden a agredir, ¿no? Entonces, el ejercicio que siempre decimos no es hacia ti, respira, piensa, no va dirigido el malestar hacia ti, pero cómo, lo interesante es cómo ante equipos, a veces la juventud es una fortaleza, pero a veces la falta de experiencia y que uno no está bien, y sobre todo, miren, la realidad post-pandémica ha generado un gran agotamiento, pero gran agotamiento. Uno tiene la sensación de que no tuvo vacaciones, no sé si les pasa a ustedes, pero es como que ha sido un tiempo que no ha parado, es como que por más que vacaciones que tuvieron, no las vivimos como vacaciones. Entonces, ahí Andrea te va a responder eso, que vive en la urgencia y tantas cosas que tuvo hoy. Andrea, todo. Cuéntame porque me vas asintiendo con la cabeza. A ver, esa sensación de desgaste nos agarra como mal parados. Es así. Realmente a mí me tocó tener vacaciones y algo, obviamente voy a contar algo personal. A mí me tocó tener vacaciones hace 3 semanas. Yo vivo durmiendo todavía, ¿verdad? No puedo, no me da. Porque pasa también que, obviamente, las actividades, es como que va siendo todo mucho más presencial, todo vuelve de golpe. Y bueno, ahí es donde nos desafían. Y los pacientes siguen necesitando de nosotros, ¿verdad? Nos siguen necesitando enteros y es un poco difícil a veces. Pasó también que yo trabajo en una fundación donde hubo no recorte, sino que muchos enfermeros tuvieron
oportunidades de ir al Ministerio de Salud. Entonces ingresaron, ¿verdad? Y como que bajó la cantidad de personal para atender los pacientes. Nosotros tenemos más o menos 40 y tantos pacientes internados ahí de cuidados paliativos. Y la sobrecarga era impresionante, quedaban un solo enfermero por guardia de 6 horas, la noche 12 horas, o sea, era una locura, una sobrecarga. Y coincidió que nosotros le ingresamos, ¿verdad? Una compañera de la fundación, fue una funcionaria de la fundación, era bastante demandante, nos gritaba, ¿verdad? Ella sabía nuestros nombres, ella nos gritaba, fulanita, 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 ¿verdad? Y realmente desgastó mucho, con todo el cariño que le tenemos, ¿verdad? Porque realmente es una persona que nosotros amamos muy, 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 nos ayudó mucho en su momento, ¿verdad? Pero lo que le aquejaba a ella era diferente, ¿verdad? Es como que conocimos a una nueva persona y nos demandó muchísima tranquilidad, ¿verdad? Y ese trabajo en equipo que tanto estabas diciendo. Y la profe Gladys, cuando se tomó unas vacaciones, nos abandonó. No la llegué a ver a esa paciente que, Gladys, por favor, vengan a verla. Ayúdenos. Pero bueno, sí, es como que no tenemos vacaciones para nada, nos sentimos muy, muy desgastados de 3 años atrás, porque Eso. son 3 años, ¿verdad? 2 años de pandemia, pero eso todo lo acumulado, como que nos preparamos para descansar en el 2020 y ¡boom! Nos vino con todo, ¿verdad? No sé cómo lo vi acá. En este momento tenemos un porcentaje alto de nuestros pacientes en el hospital que están con COVID. O sea, la sensación de que estamos seguimos en pandemia, ¿no? Por más que se hayan, los protocolos cambiaron, se modificaron, nosotros volvemos, yo siento que estoy por momentos muy próxima al año pasado. Obviamente en otras condiciones, ¿no? Tenemos una alta tasa de vacunación, por suerte acá, pero sin casos graves, ¿no? Los casos de nuestros pacientes se sobrellevan bien, pero seguimos como en esa transición de nunca acabar, ¿no? Es así. Y con pacientes obviamente más complejos, porque la pandemia se focalizó en lo respiratorio y vieron que nos llegaron pacientes oncológicos en general con enfermedades muy, muy avanzadas, ¿no? Sí. Licenciada, te quiero comentar también que a través de nuestro canal de YouTube, muchas felicitaciones te llegaron, que fue excelente disertación. Yo creo que algunas de las que están acá conectadas te conocen y dicen también que muchas veces estos pacientes son derivados también al servicio social. Exacto. Justo estaba mirando para hacerte algunas preguntas y encontré esto, ¿verdad? Decía que va a servicio social porque es una situación más bien socioeconómica que hace que de pronto puedan reaccionar de una manera diferente, difícil también, ¿verdad? Sí, suman, obviamente que el equipo en pleno se pone como a disposición, ¿no? Pero sí, en el caso nuestro, el trabajador social nos ilumina en recursos, en posibilidades, sobre todo a veces trabajando en conjunto con nosotros, trabajando sobre todo con la familia, ¿no? Ellos hacen el contacto con la familia, y bueno, muchas veces pacientes que son muy complejos y además están solos, ¿no? Han detonado o destruido todos los lazos vinculares que tenían, ¿no? Entonces, obviamente que nos van a tratar de agredir y demás. Ahí... Acá tenemos saludos de República Dominicana. Aquí pasó que muchas personas se descuidaron durante la pandemia y ahora en los diagnósticos de las enfermedades están en estadios muy avanzados totalmente. Aquí también ha pasado esto, ¿verdad? Porque se ha retrasado mucho resonancias, tomografía, en fin, anatomía patológica, en fin, todo esto que ha sido más difícil el manejo inicial, tal cual, totalmente de acuerdo, justamente Ángela Mármol desde República Dominicana, muchas gracias por su comentario.
Muchas gracias. También otra felicitación de Lucía Lisboa, te mandó también saludos, ya está desde YouTube. Estoy mirando justamente desde el teléfono y aquí porque no puedo entrar desde ahí. Entonces, eso. Yo también suelo encontrar, a ver, alguien alzó la mano aquí, creo que la doctora Marta Palencia, ella es de México. Doctora Marta, si podés activar tu micrófono. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, perfecto. Bueno, para felicitarlas, es un trabajo maravilloso el que realizan ustedes aquí desde México, desde la Asociación de Tanatología, felicitándolas y reconociendo toda la labor tan maravillosa que realizan con estos pacientes difíciles que a todos nos tocan, pero qué buenas recomendaciones nos están dando. Muchísimas gracias. Gracias, Marta, gracias a ti por participar. Kimberly Vargas desde Costa Rica también envía saludos y de diferentes lugares nos están escuchando, viendo. Seguramente a muchos de ustedes, a Kimberly me suena que la conozco. Sí, ella es de la ALSP. Sí. También está en Relpo ahora. Sí. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Yo quería mencionar también, a veces nos pasa, decíamos, tal vez de pronto en los hospitales así públicos o los hospitales de escuela tengamos pacientes difíciles, pero a veces, a mí me ha pasado, más en los sanatorios privados, donde personas así con dinero, personas así con recursos económicos superior, como que esto que decía, ¿verdad? Los personajes famosos y todo eso, que son mucho más demandantes. Qué difícil. A mí me ha tocado realmente, y allí, por favor, me pedían, por favor, psicoterapia e infusión continua con esta paciente, ¿verdad? Uno necesitaba verle. No solamente con el paciente, sino la familia que salía, que tocaba el timbre, porque allí tenemos todo, ¿verdad? Tocaba el timbre, salía otra vez junto a la enfermera, y esto, justamente entonces yo le decía a las enfermeras, sobre todo porque las enfermeras son las que están lidiando y los médicos residentes, ¿verdad? Los que están ahí en el piso. Gladys, el equipo de enfermería hay que hacerle un monumento con estos pacientes. Por eso les decía, para que no se fracture, porque en general van erosionando, ¿no? Se necesita una buena gestión en enfermería, porque van erosionando de a poquito y generando malestar permanentemente entre los equipos, ¿tá? A la interna del equipo, ¿no? Imagínate que le traigan un regalo a una enfermera y traten mal o destraten a otra del mismo equipo, que se cruzan o son amigas, yo qué sé, ese tipo de, ¿no? Entonces, por eso cuando nos agarran, nos agarran o nos toman mal parados, ¿no? Nos genera mucho malestar psíquico a nosotros, ¿no? O sea que nos exige trabajo interior. Sí, esto que es difícil el paciente o es difícil para mí, yo suelo decir a los residentes, ¿es difícil el paciente o es difícil para mí manejar a este paciente? Exacto. Y ahí justamente eso le suelo hacer este ejercicio también. ¿Y qué resuena en mí? ¿A quién se parece? ¿Qué hace que me cueste tanto irme hasta esta sala o evitar luego a esta familia? Es decir, esas preguntas, como que esto que decía, intelectualizar, reflexionar un poco, ayuda mucho también a conectarnos con nuestras emociones, ayuda también a entender qué nos pasa y qué podemos hacer ante esto. Porque lo que suele pasar es que etiquetan, entonces para los demás ya se viene ya también con un prejuicio, no, en esa sala 211, no, 211 ahora está, ya está ahí con ese prejuicio porque ya le estuvo diciendo la de la guardia saliente, en fin, ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí, a mí me dicen... En ese sentido yo diría evitar la etiqueta, ¿verdad? O sea, la etiqueta es un poco lo que a mí me hace sentir, no la etiqueta al paciente. Cuando a mí me dicen, vieron que hay estilos comunicacionales muy culturales, ¿no? Me dicen, es todo tuyo, ¿no? Todo tuyo es como que va en bloque a lo psicológico, ¿no? Entonces, ya me enojo cuando dicen todo tuyo, porque en realidad quiere decir que les complica la vida y me lo mandan así, de regalo, así. Pero bueno, no funciona así, ellos ya saben que todo tuyo no me pueden decir. No, pero es esto, es etiquetarlo de es psíquico, se dice acá, ¿no? Es psiquiátrico o es psíquico, no tiene algo, hay algo mal que no está bien en él. Entonces, claro, eso lo etiquetas y te corres.
Y ese es un problema. ¿Tá? Pero bueno, son pacientes desafiantes y yo creo que no hay no hay cuestiones mágicas. Acá es sentarse a pensar con otros y a revisar lo que nos genera en la panza, digo yo, ¿no? Te saludan un montón, licenciada, te dicen que te van a traer a Paraguay, ¡ay, te qué saludan lindo! ¿No? Yo le saludan decía, desde Michigan también, te hacen comentarios que agregan que en el caso de tener un plan de acción con el paciente, donde el paciente y los familiares se niegan, debemos de cuidarnos en lo legal, haciendo firmar el rechazo al plan, cuando hay un paciente H. Paciente H le llamamos acá, no sé cómo ustedes le dicen a este que es histriónico, histérico, en fin. O sea, pero paciente H es un paciente difícil también. Nosotros ¿También? acá, una jerga muy, no sé, ahí también le llaman así. no tiene jerga, acá no tiene psiquiátrico parejo, así, no hay, no es por rasgos, no. No, yo encantada, si me invitan, feliz, tengo el pasaporte guardadito, lo voy a usar ahora para ir voy a ir a Costa Rica. Sí, a Costa Rica. Voy a ir a Costa Rica, presentamos una mesa en ALSP, veremos, mi tesis, yo hice con Lucía, que colega de ahí de Ciudad del Este, hice mi tesis, la estoy haciendo, en realidad es sobre incertidumbre. Yo soy profe de filosofía y me desafían mucho los temas, la esperanza es uno, y la incertidumbre en los pacientes oncológicos. Entonces me metí en ese tema y lo propuse como para trabajar allá en Costa Rica. Veremos a ver si nos aceptan, y si nos aceptan, bueno, la idea mía es ir, no es tan sencillo para los latinoamericanos, vieron, viajar, pero bueno, veremos, a ver qué surge. ¿Verdad? Muchísimas gracias Ana García desde Uruguay, brindándonos este tema tan interesante, paciente difícil, paciente y familia difícil. Desde la Asociación Paraguaya de Medicina y Cuidados Paliativos agradecemos muchísimo su presencia, su conexión, su estar allí, no solamente conectados, sino escuchando, atendiendo. Nosotros, como ya es costumbre, tenemos los segundos jueves de cada mes estos ciclos de charla, capacitaciones. En noviembre nosotros vamos a tener el 4 y el 5 de noviembre nuestro congreso ya presencial, justamente estamos en esa organización aquí en Asunción, en realidad en San Lorenzo, y también vamos a participar de un congreso de oncología en Ciudad del Este, eso va a ser el 8 y el 9 de noviembre. Le vamos a tener nada más y nada menos que al profesor doctor Marcos Gómez Sancho, así que para nosotros es un honor que ustedes puedan participar, que ustedes si quieren puedan venir. Nosotros con los brazos abiertos vamos a buscarle algunos espacios, algunos lugares, así si es que para que puedan quedarse aquí en Paraguay, aunque sea en nuestras casas, le vamos a recibir a la gente del extranjero con ningún problema, ¿verdad? Sin ningún problema. Estamos así dispuestos a recibirlos, así que quienes quieran venir a Paraguay, también va a estar la doctora Mercedes Bernadá, que es de Uruguay, no sé, seguro que la conoces justamente, ella va a estar hablándonos sobre pediatría, en fin. Entonces tenemos muchos temas interesantes también como esto, que seguramente Ana después me va a ayudar a realizar toda mi presentación, y bueno, en fin, vamos a tener diversos temas aquí. Y les estaremos esperando nuevamente en otro encuentro, en otro espacio de aprendizaje, en otro espacio justamente de seguir construyendo y sobre todo llevando los cuidados paliativos tan necesarios para todos nuestros pacientes, quienes de algún modo u otro requieren nuestra asistencia, nuestro cuidado y nuestra presencia. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias nuevamente a cada uno de los que están. Gracias, Ana. Un placer y buenas noches. Hasta pronto. Chao, chao. Buenas noches. Chao, chao. Hasta pronto. Chao, chao.